A veces la gente viene y me dice, oye, el 1% de la población es psicópata. No es una cifra tan enorme como para que debiera preocuparnos como tú sugieres. Y sin embargo, yo les tengo que responder enseguida que este 1% en realidad se transforma en el 15% de la población reclusa simplemente porque los psicópatas cometen más delitos y más variados que el resto de los reclusos. Pero además, los psicópatas, como no llevan un letrero que diga «soy psicópata», infligen una cantidad de sufrimiento indecible en la gente inocente. Afortunadamente, estamos descubriendo, mediante evaluaciones muy precisas, quién tiene más posibilidades de ser psicópata. Y tal vez con ello consigamos reducir una parte de este sufrimiento indecible. La psicopatía se presenta bajo más caras que la del asesino despiadado. Los psicópatas tienen formas más sutiles de hacer daño que la agresión física. Muchos de ellos llevan trajes impecables, conducen coches de lujo y ocupan puestos de responsabilidad. Tu jefe podría ser uno de ellos. Robert Hart vuelve a redes para hablarnos de peligros que muchas veces preferimos no ver. Bueno, la gente dice que un 1% no es demasiado. Y un 1% de la población, sin embargo, es psicópata. Lo importante es que más del 15% de los reclusos son psicópatas. Lo que significa, obviamente, que cometen más delitos y crímenes que la gente en general. Tú también has sugerido que cometen una mayor variedad de delitos y de crímenes. ¿Es así, no? Sí, yo he sugerido que quizá el 1% de la población general es psicópata y el 15% de los reclusos. El problema es definir lo que significa psicópata. Es como preguntar cuánta gente padece hipertensión arterial. Claro, pues depende de dónde sitúes el umbral. Y tradicionalmente, en la investigación y la práctica de Norteamérica, se define al psicópata como alguien que puntúa 30 de 40 en esta escala de 40 puntos que he creado, el test revisado de evaluación de psicópatas. Y si partimos de esto para definir la psicopatía, y no es una definición mágica en absoluto, sino un instrumento de trabajo práctico, entonces alrededor del 1% de la población general... Resulta que lo es. En cierto modo, entonces, todos tenemos algún elemento de psicopatía, ¿no? Vaya, suena interesante, pero lo más probable es que no sea así. La psicopatía es una dimensión, así que es cierto que hay grados de psicopatía, pero la inmensa mayoría de la gente puntuaría alrededor de 0 a 1 en esta escala concreta. Ahora bien, una cosa está clarísima. Los psicópatas son incapaces de sentir empatía, de ponerse en el lugar de otra persona. Aunque saben lo que hacen, no sienten ningún tipo de remordimiento. Su conciencia no les dice que han actuado mal. Saben que obran de un modo que la sociedad considera erróneo. Entienden las reglas del juego. Las conocen perfectamente. La conciencia implica conocer las reglas, pero también sentir que uno debe cumplirlas, y en su caso no es así. Un psicópata entiende las normas y puede ponerse en la piel de alguien intelectualmente o cognitivamente, pero no emocionalmente. En su conducta falta uno de los elementos más importantes de la humanidad, es decir, cómo se pueden sentir los demás. Y esto significa, por supuesto, que pueden actuar sin tener que preocuparse en absoluto de cómo repercuten emocionalmente sus acciones en nosotros. Los psicópatas son personajes habituales tanto en el cine como en las novelas. Y es que hay algo en su personalidad que los hace especialmente atractivos, casi morbosos. Normalmente se recurre a los ejemplos más extremos, asesinos en serie y criminales sangrientos que aterrorizan a todo el mundo. Pero no todos los psicópatas matan.
Algunos pasan totalmente inadvertidos, al menos para los que no sufren su personalidad maligna. Podemos encontrar psicópatas en cualquier sitio. Tu hermano, tu jefe o la cajera del supermercado podrían ser algunos de ellos. Se calcula que los psicópatas son el 1% de la población. Eso quiere decir que en España hay más o menos 447.000 psicópatas. A pesar de ser un porcentaje pequeño, puede llegar a influir muchísimo en el resto de la sociedad. Solo hay que fijarse en los grandes fraudes financieros que han arruinado a miles de personas. Detrás hay una mente psicópata. Alguien a quien no le importa dejar a familias enteras en la bancarrota. Y no les importa porque no saben lo que sienten los demás. Los psicópatas no tienen empatía. Son incapaces de ponerse en la piel de los otros. Pueden entender cómo piensas, pero nunca podrán entender cómo te sientes.